Metropolitan Radio, Región de Murcia. El valor de ser como tú. La prórroga. Con Francisco Franco. Pues aquí continuamos en la prórroga, preparados ya, como ven, con nuestros dos invitados. Uno que ya lo conocéis de nuestros principios y que últimamente se está dejando ver por aquí bastante, cosa de la que nos alegra. Demasiado, ¿no? No, demasiado no, he dicho cosas que... Luego cuando te recibo de la manera que te recibo, entonces me criticas, ¿eh? Yo nunca. ¿Qué va? Yo a ti te voy a criticar, a vosotros nunca. En la vida voy a criticar. Señor Sebas Serrano, muy buenas tardes. Buenas tardes, pero vamos, yo vengo de acompañante. Aquí... Bueno, sabes tú que siempre me aprovecho de ti. Bueno, espera, matiza eso, porque... No, sí, ya, no, escucha, yo me dejo, Sí, porque a mí me gusta... Era facilón, sabes era tú facilón. que me gusta hablar y comentar cosas, así que, pero vamos, que el protagonista lo tiene a tu izquierda, más cercano. El protagonista principal Sí. lo tenemos aquí a mi izquierda, señor Juan Pablo Mendoza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Sebas tiene una cosa que cuando le da por hablar, te envuelve. Es la única persona que le he dicho, has conseguido enviarme un audio de 4 minutos y que no me genere estrés escucharlo, sino que me entretenga escucharlo. Tiene esa capacidad de que habla y entretiene. Sí, la verdad que sí. Es un don. Sí, el don de que cuando habla te quedas pero escuchándolo. Hay muchos que te quedas embobado mirando cuando te me dices, vale, sí. Pero es verdad que con él tiene eso que... Sí, y que tengo poca capacidad de síntesis. O sea, entonces me enrollo demasiado, pero bueno, creo que a los 61 años ya no voy a cambiar eso. Ya va a estar complicado. Juan Pablo Mendoza, director creativo. Yo es que con las cosas modernas son cargos nos diferentes. cuesta, ¿no? Yo soy de los que usa ChatGPT para preguntarle qué va a hacer mañana. O sea, muy bien. En la UCAM, el responsable y el culpable, entre comillas, de que el UCAM Murcia esté tan de moda, ¿no? En redes sociales. ¿Cómo llevas ese...? Porque claro, se empieza a reconocer a Luca en baloncesto, ¿no? En redes sociales, con unas campañas muy bonitas, todo muy bien. Ahora hablaremos de todo el tema del aniversario, el homenaje al amigo de Sebas, a Randy Owen. Si me permite un segundo, antes de seguir y ya Juan Pablo contesta, y además tiene muchas cosas yo creo que interesantes que decir, pero sí me gustaría, porque hoy precisamente ha fallecido uno de los jugadores que hace 2 semanas se le rindió tributo por parte de Lucas Murcia, Club Baloncesto, sí, de la primera plantilla del Hoover en el año 85, Pedro Muñoz Boj. Fue uno de los 6 jugadores que estuvieron, que recibieron la camiseta con su nombre, homenajeando. Bueno, yo recibí la de Randy porque, bueno, desgraciadamente Randy tampoco pudo recogerla personalmente y estaba enfermo, y hoy, bueno, nos hemos enterado de que ha fallecido. Entonces, bueno, yo quiero mandar desde aquí pues un abrazo muy fuerte y todo mi cariño a la familia de Pedro, porque, bueno, que descanse en paz, porque, en fin, nos quedamos, yo creo, un poco con mucha tristeza, evidentemente, pero con esa alegría, entre comillas, de que pudo vivirlo, ¿no? Ese homenaje y pudo sentir el cariño de la afición del club, que en sus tiempos, en el 85, él vio nacer y formó parte de la primera plantilla, y por lo menos llevarse ese recuerdo tan bonito. Él y la mujer que estuvo presente en el partido y llevaba puesta la camiseta, la mujer con la que él jugaba en el 85. Entonces, bueno, un abrazo muy fuerte a la familia. Nos sumamos a esas condolencias, desde luego que descanse en paz, alguien que hizo mucho por el baloncesto en la región de Murcia. Te decía que cómo llevabas todo esto, de repente, ¿no? Parece que un boom. Y tienes en la plantilla alguno que otro que apunta maneras, ¿eh? Sí. A ver, es verdad que ahora parece que como el equipo también va bien, pues se ve más, la verdad. Pero es algo que se trabaja desde hace 4 años, cada año con más intensidad, y que también pues tengo compañeros que son la leche. Me da rabia que se me apunte o se me mire a mí, pero te digo que Felipe, dirección de comunicación, es un crack, tiene unas ideas increíbles. Si yo tengo una idea y él la coge y la transforma e incluso la mejora, el equipo que tengo de la universidad, el equipo de diseño, la directora de arte Miriam, Guillermo, que es un especialista en ropa, ha conseguido encontrarnos el proveedor de la NBA para llevar marcajes de NBA. Entonces creo que también he tenido la suerte de que yo proponía ideas, pero también
ellos las cogían, la locura de las ideas, y se ponían a tirarse de cabeza también porque querían que efectivamente daba resultado. Y lo estamos viendo, que llevamos unos años que la gente desde fuera habla constantemente de Lucas Murcia. Cada vez que hay un vídeo, una camiseta, un diseño, dicen, son los mejores. Y vimos una oportunidad en el mercado porque al final, económicamente, es complicado competir contra esos bestias. Y aún así estamos compitiendo contra las grandes bestias. Entonces vimos que era una opción el sorprender de una manera desde el marketing, trabajando desde el corazón el contenido del baloncesto y para el corazón de las personas, y está dando sus resultados, la verdad. Has dicho la locura de las ideas, que las cogían, es decir, siempre desde respeto, por supuesto, un loco se ha rodeado de locos. Y las locuras es lo que suele dar resultado, porque muchas veces estamos como encasillados, ¿no? En que esto va por este camino y seguimos todos el camino, y en el momento que alguien se sale un poquito del camino, es verdad que se la juega, que es o el todo o nada, ¿no? Efectivamente. Pero hay que jugársela. Pero muy de acuerdo con lo que dices tú de que al final la gente, cuando ve un cambio, el que le da vértigos al final, el cambio, pero porque a veces va de la mano de hacer cosas que no se han hecho antes. Unos sí los ven bien, otros quizás les da vértigo, pero porque al final trabajan muchas vías. Cuidar la historia, internacionalizar es complicado porque tienes que empezar a utilizar el inglés y el español. Entonces uso términos en inglés y la afición, pero estamos en España, sí, pero si queremos crecer... Y no en España, si en Murcia. Claro. Si tenemos fan en Turquía no es por casualidad, es porque estamos usando también el inglés y estamos haciendo contenidos que les llega a ellos. Entonces hay que coger un idioma más universal. Pero como todo, al final la afición va entendiendo que eso es bueno. Creo que también eso es fundamental, que ellos lo aceptan. No solo que les gusten, sino que ven que es una oportunidad para que crezca el club, que crezca la cultura del baloncesto, y se suman también. Entonces creo que los murcianos en general estamos locos porque no tenemos miedo a si vemos una oportunidad de cogerla, y más si a poquito que vemos que da cambio, de sumarse. Tengo aquí una página abierta porque es una frase tuya. Bueno, tú por lo menos la tienes en tu perfil. Me llamó la atención cuando la vi y que le tengo que preguntar y que defina. La innovación sin creatividad es ruido, la creatividad sin estrategia, decoración. Efectivamente. Al final, cuando me has preguntado antes, ¿qué trabajas? Dirección creativa. Es una dirección creativa estratégica. Pues toca mucho la parte emocional. Es la parte de trabajar un concepto que llegue emocionalmente a las personas. Entonces, trabaja la parte del marketing, porque el marketing, ¿qué se encarga? Pues de vender y de que funcione. Pero trabaja otra parte muy importante que cada vez demanda la sociedad, es el sentido de las cosas. Que tengan un sentido, que tengan una emoción vinculada. Entonces, esa frase resume la manera de hacer las cosas, que es como digo yo, que hay que hacerlas con el corazón y para el corazón de las personas. Si no, las camisetas que sacamos, o sea, ningún equipo le pone el nombre de la camiseta de juego, la de un jugador histórico. Este año hemos hecho dos, a Randy Owens en primer lugar y a Ralph McPherson en segundo lugar, para que no olvidemos la historia, y eso es algo que tiene que ver con esa creatividad que va al corazón. Es algo, conforme lo estás explicando, puedes intervenir cuando quieras, Sebas. No. Claro, tú dices el marketing, ¿no? La idea, que la gente lo vea, diga, oh, qué bonito, qué bien. Sí, que se vea atractivo. Eso es creatividad, que la compras dentro de la impulsividad porque es atractivo. Pero esta es una creatividad que, por un lado, te puede impulsar a comprar, pero toca el corazón. Porque tiene sentido. Es lo que te iba a decir, es para que la gente nos entienda, ¿no? Como era antes, porque ahora últimamente tampoco, lo que era el anuncio de Navidad, que se esperaba durante mucho tiempo, ¿no? El anuncio de Navidad, porque al final todos llorábamos con el anuncio de Navidad, porque salía, con los respetos, y que en paz descanse el hombre, el calvo de Navidad haciendo el anuncio, que se te ponían los pelos de punta, quizá va entonado a eso, ¿no? Entonado a que te emociones, totalmente. Muy buen ejemplo. Al final es algo que llega, y cuando las cosas llegan, yo me acuerdo al principio, no soy tan mayor como Sebas, pero no le ando lejos. Pero bueno, es la verdad. No vamos a dar detalles. Mira, aquel año de Hoover que sube contra Puleva, ¿Puleva Granada? Contra el Puleva. Cuando subió a la CB. ¿A la CB? Contra Obradoiro. Sí, pero... Que además fue famoso porque luego... Sí, porque luego le dieron la razón. Aquella historia que hubo. No, pero a lo que yo me refiero... Y ¿Te refieres después?
Es que no me acuerdo porque yo era pequeño, ya es donde voy. O sea, tú ten en cuenta No, que tú estabas en ese cuerpo técnico y yo estaba como niño en la grada animando. La primera O sea, temporada que Diferentes generaciones. la primera temporada que el Hoober Murcia entonces todavía ascendió a la primera división, ahora Liga Endesa, ACB, fue contra el Obradoiro. Que en la plantilla del Hoober estaba Esteban Pérez, argentino, Sí. de nacionalidad español, y luego a partir de ahí fue cuando surgió todo el problema con el Obradoiro, Sí. porque Esteban Pérez, bueno, pero ahí pasaporte se que perdió la categoría y se volvió a... no, el Ya Hoober no, se no, mantuvo. nunca se perdió. El Obradoiro fue el que no subió Sí, sí, y luego luego denunció. muchos años después le dieron la Intentó. razón y entonces le dieron la plaza, pero muchísimos años, no sé si fueron 20 años después o 20 y tantos. Pero fue contra el Obradoiro cuando ascendió el Hoober Murcia de primera B, que fue en la 89-90, si no recuerdo mal. 89-90 cuando Sí. ascendió la primera vez Sí, sí. a la primera división, ACB ahora. Ya es por ahí por donde cuadra. Yo tendría 11 o 12 años, por eso digo, yo estaba... De hecho, recuerdo salir sin voz. Me fui con mi tío a ver el Príncipe. partido y salir totalmente en el Príncipe. Que no era el sin voz príncipe, ninguna. era tu nombre. No, claro. No, era Príncipe. No, ya no, Asturias, en esa, ya Luego en el- lo bautizaron. En el 89-90 ya no estoy seguro, porque claro, yo también, pero en los primeros años no tenía el nombre de Príncipe de Asturias. Se llamaba Pabellón Mar Menor. No tenía Es nombre. verdad, es verdad. No es tenía verdad, nombre, Pabellón oficial no Mar Menor. tenía nombre. Entonces, como estaba en la final de la calle Mar Menor, donde estaba la piscina, Sí, sí, sí. sí. y además aquello estaba. Además, cuando se inauguró el pabellón, hubo que retrasar es que ya me meto más atrás. a lo mejor me había ido. Yo lo sé por Seba, ahora Sí, En el, no, no, pero en el maravilloso. 83 84, cuando se inauguró el pabellón, se hubo que retrasar la inauguración del pabellón porque lo que ahora es la avenida esta de los Pinos, Pinos. y tal, Sí. aquello era solar, Era el Mar era Menor. campo, Ni estaba. Era ni más estaba. menor, pero es más menor actual. Iban a inaugurar el pabellón y no se podía acceder al pabellón por ningún sitio. Tenías que ir subiendo por ahí por el campo. Y entonces hubo que retrasarlo para intentar hacer ahí unos pequeños accesos para que los coches y la gente pudiera pasar. Y era pabellón Mar Menor. Y unos años después ya le dieron el nombre oficial de pabellón Príncipe de Asturias. Pero aquello era el pabellón Mar Menor, no tenía nombre oficialmente. De hecho, me gusta más el nombre de pabellón Mar Menor que el de Príncipe de Asturias. ¿Para qué te voy a engañar? Tiene esencia de Murcia. Por eso. Sí, sí. Yo es que, Además, la en zona, mi la opinión, piscina sigue siendo piscina más menor. Estaba Sí. un restaurante allí que se llama Restaurante Más Menor. O sea, Ostras, qué fuerte. sí, sí. Eso Es sí que yo creo no- que hay muchas cosas de Murcia importantes y personajes y cosas históricas como para nombrarlas a los institutos, a los pabellones, con ese nombre. Pero bueno, eso ya es otro tema. No voy a meterme, que si no te meto en un lío. Hablando de esos principios, lo más importante, digamos, que fue Hoober, Polaris un poquito, luego entró lo que era CB Murcia, Ujú. y ya después viene UCAN, que es donde viene toda la gran explosión, ¿no? Quizá me haya dejado alguno entre medias, pero quiero decir, lo más importante, lo más significativo fueron esos. Yo me acuerdo, vamos a tocar un tema delicado, cuando entró UCAN a sponsorizar y a hacerse con el club, con el CB Murcia, hubo mucho follón en la Sí, sí, región, ¿no? Que yo me acuerdo. si iba a perder identidad, que si la historia, que desde luego, hablando muy, muy de la calle, habéis callado las bocas a todos. Al final yo creo que fue una suma de todo. El que entráramos, éramos como unos desconocidos en ese entorno para la afición, que éramos patrocinadores pero no como propietarios. Creo que también era un poco del miedo de la gente, en principio, por eso también a lo mejor nos hablaba tan bien. Y también es que no contábamos con ninguna ayuda. Entonces tendríamos que de primera había que barrer a todo lo más institucional posible, conseguir que la inversión que puso en peligro la empresa durante 2 años. Eso fue un riesgo. Ahí mi padre, muy visionario, pero me acuerdo perfectamente los 2-3 primeros años que compramos el baloncesto, la universidad estuvo cerca de cerrar. Y me acuerdo porque eran meses Difícil. muy duros, eran duros. Eran meses y años. Sobre todo los meses más duros eran los momentos que llegábamos ahogados y teníamos que esperar a que entrasen nuevos estudiantes y casi siempre, pues eso, al borde del cierre. Han sido pues un riesgo. Entonces, en su inicio, pues costaba, sobre todo, quizás darle esa identidad que hemos podido darle. Cuando ya hemos ido estabilizando, recuperando económicamente la universidad, ya hemos podido con el tiempo ya darle una identidad, ir trabajando cada vez mejor. Y ya te digo, no sé si hemos caballado boca, ¿no? Pero creo que lo que hemos hecho era lo que queríamos hacer, trabajar las cosas pues como había que hacerlas, con identidad, no perdiendo el pasado. Es importante no olvidar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, porque al final es como que había una desconexión por completo.
para los de Polaris el CB no tenía significado y para los de Hoover Polaris no tenía sentido. O sea, los de Polaris... Yo creo que quizá en aquel momento se metió o se confundió o se mezcló el tema del Puede ser. fútbol con el tema del baloncesto. Ah, bueno, sí, también, al mismo tiempo el fútbol pues no yo hizo creo mucha que- ayuda, porque intentamos entrar al Real Murcia, no conseguimos entrar por el patrocinio, nos daban un sitio que económicamente no era correspondiente y queríamos entrar en el fútbol de cualquier manera y justo coincidió que compramos equipo al Murcia, te vas, Sí, sí, te vas, se es que coronó. coincidió todo lo peor Te vas, de se uno. coronó y la prensa no nos ayudó. De hecho, la prensa fue como si fuéramos unos oportunistas Sí, sí, y al revés fue. Bueno, yo no, llegué, esto llegué es a real. leer, Sí, es que- imagino que sí, vosotros, sí, sí, que, todo- que el Lucan sale para rematar, Que sí, que sí, rematar que o matar al fue, Murcia nos o algo hicieron así, mucho llegué a daño, leer. nos hicieron Hubo mucho fotos daño en prensa. y nosotros, mi familia flipando porque, yo te digo, yo con mi abuela hemos ido a ver a Murcia, o sea, que íbamos a ver en Murcia, éramos del Murcia, ¿no? O sea, no tiene sentido y para mi familia fue duro, la verdad. Fue duro porque no entendíamos por qué se nos atacaba, por qué la prensa nos hacía esto, si además muchos periodistas sabían que queríamos, y habíamos intentado entrar al Real Murcia en 2 ocasiones. Entonces, es verdad que pues se juntó muchas cosas. Por un lado eso, por otro lado que quizás pues otra institución nueva, que quizás pues eso no la habían muy orientada al baloncesto y con miedo. Pero sí, diría que ese cúmulo de cosas no favoreció. Pero el tiempo da a luz la realidad de las intenciones y en la que se ve ahora. Y en el tiempo también dará a ver pues que es eso que para nada. Si es que no queremos quitarle lugar a nadie. Nosotros lo hemos intentado en su momento, pues entendimos que no querían o no nos daban el sitio correspondiente. Los intentamos también otra segunda y otra tercera vez, pero ya no les interesaba que entráramos y ya pues, bueno, seguimos con nuestro proyecto, seguimos con los deportes a todos los niveles y haciéndolo pues lo mejor que se puede. Y ya está, simplemente haciendo las cosas Exacto. con... Dice el refrán que al que hace sentido. lo que puede no se le puede pedir más. Efectivamente. Al final es lo que hay. Te decía antes de alumnos aventajados en la plantilla porque lo de Dylan Ennis en la red tampoco es muy normal, que No, digamos. Totalmente de acuerdo. Es verdad que Dylan Ennis es cuando empezamos con el proyecto de Legacy, que había que ensalzar figuras para dar un ejemplo a aprender, pues salía la de Randy, salía la de Ralph. Te diría que perfectamente podría estar dentro de esos jugadores la figura de Dylan. Es increíble que una persona desapegada de egos, cercana a todo el mundo, creo que es la mejor publicidad que puede tener el baloncesto, ¿eh? Creo que es la mejor publicidad. Es que lo ves y te das cuenta que no está actuando. No, O sea, no. Él Mira, es así. O sea, para salir de la duda, un día le pregunté a uno de sus compañeros, a Will, que lleva aquí, Sí. que fue compañero suyo de la habitación, le dije, y digo, Will, es igual, así? es así. Y dice, se despierta y está ya, ¡Oh, my boy! Está ya a primera hora cantando, moviéndose con música. Con el cachondeo, Y te con- contagia la energía. Sí, es una persona que ya está desde que se despierta con una sonrisa y con una energía increíble. Solo le Entonces, falta aprender un poco español. totalmente, tío. Que lleva es aquí, manera, ¿eh? lleva años. poco a poco. Sí, porque, poco a poco. porque antes de estar Al aquí menos en sabe Ucrania, ya decir, había jugado aquí. sabe decir vino tinto, marinera. Sí, sí. Creo que palabras clave Bando de la ya, vuelta. para Jote, Y bando de la bando de la vuelta. Palabras clave para la supervivencia en Murcia para la Jote, maneja. ¿no? Sí. O para Eso a lo Jote. mejor le cuesta un poco Uno, más. uno de los últimos, es verdad que no puedo seguir las redes sociales por temas de trabajo, y Sí, tal, sí, sí. no las puedo seguir mucho, pero que lo vi que salía de... Estoy en Murcia, un 20 y tantos de mayo, 30 y tantos grados, me he comprado una casa, mi mujer es con los niños en la piscina, Sí. yo estoy aquí. Dices tú, o sea, como, de verdad, ¿Quieres- de verdad quieres- eres así. O sea, Sí, sí. Y que quiere estar en Murcia. Eso creo Sí, que, sí. que es muy bueno. Y habla muy bien de nosotros también, ¿eh? Que nos han hecho muy mala publicidad a Murcia. Sí. Por fuera siempre todo lo que han podido y más. sí, pero luego el 90 y mucho por ciento de la gente que viene por el deporte a Se queda Murcia, vivir aquí. Cambia de una vez opinión. que se retira hasta aquí. Cambia de opinión. Mucho, sí. Cambia de opinión y se quieren quedar aquí. Sí, sí, Así sí. es. Por algo será, por algo será. Tampoco nos hemos vendido bien en Murcia, históricamente. Prefiero Yo- en Murcia en general. Mira, no hablo de ¿sabes sino qué pienso? los Pienso- murcianos, Murcia, las instituciones, las autoridades. Pienso que los murcianos Hemos sido- tienen dos cualidades y por desgracia también ha habido, yo creo que no sé si la poca visión, pero quizá una neblina que no le dejaba ver. Los murcianos somos tan talentosos y al mismo tiempo tenemos una personalidad tan carismática que cuando alguien hacía algo bueno, o nacía la envidia y todo el mundo lo apartaba, o al revés, lo que está pasando ahora mismo en los últimos años, nace algo bueno
y se juntan y se empujan, que es lo que se está viendo más en los últimos años. Por Sí, eso es lo hay que un se cambio, aprecia es cierto que hay un que cambio. Murcia está creciendo tanto por eso. Porque en vez de nacer la envidia o callar, no apoyar, al revés, transparencia, te apoyo porque me enorgullece que seas de mi tierra, me enorgullece que hagas crecer talento, profesión. Y la verdad es que ese cambio de que años atrás quizás costaba más el desapegarse del reconocimiento del prójimo, estamos totalmente en una época, yo diría que en los últimos 10 años, que cada vez es como, para nada, respeta a los murcianos, que son gente Cada vez- que vale más. Quizá por resumirlo, es que como que cada vez nos sentimos más orgullosos de ser Eso es, murcianos, ¿no? efectivamente. Antes, decir que eras de Murcia era como decir, parece que soy Nos han hecho inferior, daño, ¿no? también nos han utilizado como si fuéramos el Lepe. Consiguieron Sí, desde sí. todos los programas de humor quitarse al Lepe de en medio Y y Murcia. que el nuevo Lepe fuera Murcia. Sí, sí. Entonces es verdad que quizás eso también nos ha ayudado a nosotros para decir, ¿qué me estás contando? ¿Vamos a dejar de envidiarnos entre nosotros? Yo creo que eso ha generado una predisposición de cambiar la mentalidad. Luego le doy las gracias a todos aquellos que se han puesto a reírse de nosotros porque ha permitido Nos han hecho despertar, ¿no? que sí, totalmente, que despertemos como región potente, como séptima región que somos. O sea que se preparen, que está el despertar de la región de Pues decía Murcia. que hemos venido para quedarnos. Hemos venido para quedarnos. Así es. Tema deportivo, cuando acaba el partido de Barça ayer con Valencia, claro, en ese cuádruple empate que veníamos viendo porque había equipos que no tenían partido y tal, claro, llevas viendo a Lucas un segundo. Y fíjate lo que voy a Hasta decir, última hora. que hace, no te voy a ir muy lejos, 5 años, ¿quién iba a pensar en esto, no? Totalmente. Y ahora te quedas cuarto y te has quedado chafado, porque dices, sí, vale, factor cancha, somos cuartos, pero bueno, el cuarto contra quinto siempre es en teoría el más igualado, Es un ¿no? sabor de... a ver Claro, si es que- nos podías haber hecho el favor Lo para... mira- claro, Sí. Posiblemente porque la victoria de Barça, ese triple empate nos daba para y la ser. ventaja de y partido ellos, ganado, ellos no. hubieran sido cabeza de serie. Sí. Claro, ellos cabeza de serie, habrían sido cabeza de serie. no, y el ya Lucan estaría. segundo, porque le favorece Sí, ese sí. triple empate. Ujú. Pero Entonces, Barça claro, hubiera- ahora hubiera- no solo te quedas cuarto, que es lo que te he dicho, fíjate lo que estamos hablando, cuarto, nunca, jamás. Y claro, te toca el Barça encima. Un Barça que, por cierto, de Julius se anunció la renovación de cara a la próxima temporada, si no recuerdo yo mal. Porque Tiene el +1, pero es que con un +1 Sí, porque te lo pueden quitar. Salieron te lo rumores pueden quitar. de que el Barça estaba interesado. está en y- toda la Tiene prensa mucha catalana, novia. está el Es tema un de... jugador que ojalá, porque... Que no me extraña que estén interesados muchos equipos. Sí, sí, no, que pueden interesar, en el Barça, es verdad que es la segunda opción de Barça. Yo leo en la prensa catalana Bueno, que leo en la Yo su si segunda fuera opción. él, si para irme como segunda opción a un Barça, no me iría. Pero bueno, ¿qué voy a Además, a un decir yo? Barça, Claro. sí, pero a un Barça tan Que inestable. Lo queremos en casa, ¿cómo no? Es un Barça muy inestable, muy irregular, que por lo El que sea el Barça proyecto, atraviesa, sí. ahora se ha ido Navarro, se vuelve a ir Lleva unas temporadas un poquito sí, en hay- la dirección deportiva y la estructura. sí, pero ahora están un poquito se va a vacías. director deportivo, se vuelve a ir Xavi Pascual cuando había vuelto en plan Salvador, ahora Sí. dice que se vuelve a ir. No sé, parecen que pasan cosas que no son muy normales en De todas maneras, Barça. yo creo que Lucas Murcia en los últimos años está consiguiendo que haya jugadores que valoren venir aquí. Sí, También, sí, o sea, sí. Que evidentemente no vamos a discutir que todavía el Barcelona, el Real Madrid, el Baskonia, el Valencia son equipos que están a otro nivel porque llevan muchas temporadas con un gran potencial, económicamente están muy por encima y siempre son atractivos para cualquier jugador. Pero ya no es lo mismo que hace unos años. No, Lucas yo creo que Murcia, no- que ya hay muchos Solo podemos jugadores. retener jugadores de 1 año, 2 años. Sí. Estamos que los Y hay jugadores llevan- que se han mantenido, o sea, que han Sí, sí, sí. conseguido temporadas. renovar y mantener jugadores De calidad. de calidad y que estaban siendo, bueno, pues tentados por otro equipo de otro potencial superior, incluso no solo de España, sino de otras ligas europeas potentes. Entonces yo creo que eso también, los jugadores que vienen, que están aquí, es como todo en este mundo. Las voces se corren, se comentan, se llaman, ven la estabilidad, ven la situación. Bueno, y ahora mismo Lucas Murcia ha empatado Es que tú has en la cuarta posición, pero con el Valencia, con el Baskonia. Es que tú has estamos nombrado, hablando- has nombrado 4 equipos que yo creo, sinceramente, que ese escalón, el Lucan ha llegado a ese nivel de Baskonia, incluso te diría que de Valencia, sin tener sus medios, pero yo me refiero a la hora de jugadores, de los jugadores, decir, oye, Lucan es una buena plaza. No me voy a un equipo medio bajo, me voy a un equipo que va a estar en la parte de los playoffs luchando en la parte alta.
Baskonia lleva unos años también, que tampoco está Sí, también fino eso. del todo. Tal. Entonces, claro, es verdad que Barça y Madrid siempre van a ser Barça y Madrid, más por nombre que quizá por otra cosa, sobre todo el tema Barça, porque está de aquella manera. Tiene presupuesto y luego harán las Sí. cosas mejor. Habrá años que lo hagan las cosas peor, como está pasando últimamente, pero el potencial lo van a Sí, pero tener. a lo que yo me refiero es que tú a un jugador le das ahora Valencia, Baskonia, Unicaja o UCAM, y quizá antes no lo pensaba y ahora lo piensa. Es Sí, verdad puede que hay que contextualizar mucho el contexto de donde viene David de Julio, el contexto de donde viene Keiko. claro. sí. Ahora, claro, los aíslas, ¿quién no lo quiere fichar? Pero Sí, ¿quién los pero- iba a fichar hace un año? Efectivamente. Sí. Ahí creo que No, que las el, Martin. el mago, El mago. el mago, No, el mago. Yo con mis Alejandro- amigos lo llamamos el mago y el maestro. El mago Alejandro Gómez y el maestro Sito Alonso. Los dos son una dupla, y José Miguel, que no lo he mencionado, José pero Miguel Garrido es son, otro crack. son un equipazo ellos tres y son Pero, culpables, son los Juan Pablo, culpables. es lo único que se puede hacer. O sea, quiero Totalmente, decir, trabajar quiero de decir, esa manera porque presupuestariamente es lo Claro. que tenemos. Pero me alegra mucho que me estés comparando en plan No. Baskonia a la altura de No, que pero joder, yo- a quiere ver, decir que yo- lo estamos haciendo muy bien. Claro, Quiere yo- decir que lo estamos haciendo muy Quiero bien. que se me entienda que no hablo de presupuesto. No, estamos hablando Que de, hablo de que a un jugador- de visibilidad, de que un Exacto. jugador que compare ya a niveles. Por ejemplo, y estamos hablando de Julius, tienes opción de quedártelo. Tienes opción de que renueve. Hace 4 años, Es inviable. O sea, Ese más uno no- era no te lo ibas a quedar. Yo hablaba mucho, digo, por un lado, pues me ilusionaría porque él está aquí feliz, rinde, ya lo ves, está comprometido, no deja de meter puntos como si, vamos, Como churros. si de regar plantas tratase. Pero a mí me vienen muchos casos de jugadores igual de talentosos que ha sido muy difícil. Seguía Taylor un año y Era muy difícil. era casi muy difícil imposible. y muchos Pero- bases Todo- igual de buenos que Raglan estuvo nada y menos Sí. y siguió el destello pues por donde lo guiaba su carrera profesional. Pero es verdad que sí, que Jonas Radebau, Dylan Ennis, Howard San Ross, miran nombres que dices tú, es que estos jugadores son buenos. Y hay una clave, si es que la clave, que te lo he dicho antes, el mago y el maestro, pero nunca, siempre he pensado en plan, oye, ¿qué será que también? Porque tienen que ser muchas cosas para que un jugador tome esa decisión. Vale que esté a lo mejor su carrera no es el mejor momento, que tendría mejor opciones que UCAM Murcia, pero para que sepa que UCAM Murcia es el mejor barco y hoja de ruta a su destino. El tema es cómo esos jugadores que han venido como para su hoja de ruta han llegado y dicen, me enamoro de Murcia, me quedo aquí. Eso es lo que veo que Claro, ha pasado claro. con estos 3 nombres que te he mencionado. Y Hay un bueno, un cuarto. Hay muchos, ¿no? Hay muchos nombres, hay pero muchos quizá nombres. quizá uno del que primero marcó esa diferencia o el que quizá empezó el camino, sobre todo mediáticamente, que fue el Facu. Facu, 2 temporadas seguidas que hizo Claro. aquí. Estuvo cedido. Sí, estuvo cedido una primera temporada que Sí. dice, bueno, vale, pues sí, vale, se ha cedido tal, pero bueno. Hizo muy buena Hizo una temporada espectacular y nadie contaba con que pudiese quedarse otra segunda temporada y se Eso es. consiguió. Yo creo que fue como el principio de ese cambio, ¿no? De decir, oye, que los jugadores empiezan a tener a Murcia como una de las plazas donde Como una poder ir, opción ¿no? muy buena. Creo que sí, porque si no me equivoco, David preguntó por Sito. O sea, la rueda de prensa aquella que Sito Alonso que decía, no sabéis la que se viene, os vais a cagar, que todo el mundo empezó a cogerla, claro. Empezó a decirle, madre mía, Sito, tal. Sí. Yendo los típicos de siempre que van a por Sito cuando pueden. Y en ese momento, bueno, es que me acuerdo porque muy bien respondido Sito durante el año con la temporada, la respuesta se la ha dado. Pero era porque antes de esa rueda de prensa, David estaba interesado en estar en Murcia. O sea, y eso al final, gracias al trabajo de eso, de Alejandro y de Sito. La clave que lo que te decía antes, es que el del otro día lo decía Alejandro, creo que fue en una entrevista que empecé a escucharlo. Y ya como no la terminé de escuchar, no sé si fue Alejandro o si lo que decía, pero muchas veces cuando alguien ficha a un jugador le dice lo que esperan de él. Oye, yo espero de ti que tu rol defensivo, pero no le preguntan al jugador qué esperas de nosotros. Y lo dijo el otro día, no sé si fue Sito Alejandro, que ayudan al jugador. ¿Qué objetivo quieres? Vamos a trabajar juntos. Nosotros tenemos este objetivo, vamos a trabajar de la mano. Y creo que es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado de encontrar, porque al final es como en un trabajo, Sí, te sí, contratan, oye, espero que, yo qué sé, trabajas sirviendo helado, Sí. que me tires el helado y que me lo sirva. Y, No, pero eso y poder es abrir duro. ese diálogo Sí. de la carrera del jugador, Claro. el jugador ya cambia la predisposición de trabajar aquí. Y creo que en ese momento es cuando el jugador descubre que
quizás el sitio un sitio en el que se puede estar bien sin tener que tener un salario de locura, pero un salario digno, es en el UCAM Murcia. Y gracias a Alejandro, Osito, José Miguel, que son unas máquinas. A ellos también, cuando les llevo alguna locura, yo al inicio iba con un poco más de miedo y digo, van a decir que que hace, pero están más locos que yo, porque dicen, vamos allá, Juan Pablo, adelante. Es que no te frenan, es que encima no te frenan. Pero porque también lo ven, ellos también lo ven. Entonces da gusto trabajar. Y ellos también me ayudan mucho porque aprendo, ellos tienen la experiencia al final. Yo de baloncesto no sé ni la mitad de ellos, ya te lo digo, segurísimo. El recorrido que tienen ellos profesional. Entonces aprendo mucho de ellos porque si quiero proponer algo que tiene un peligro, me dicen, Juan Pablo, por aquí, por allá. Entonces, voy protegido, la verdad. Voy protegido, tengo mucha suerte, así lo pienso. Igual que con mis hermanos mayores, he aprendido mucho de ellos para el área en el que me he enfocado yo, porque cuando he ido a hacer algo en la universidad, antes de esa área ha pasado mi hermano José Luis y mi hermano Samuel, y me dicen, esto por aquí no, esto por aquí sí. Y yo, vamos, agradecido a Dios de estas personas que me ha puesto en el medio, porque con ellas me he podido profesionalmente exponenciar, la verdad. Estamos hablando del trabajo de UCAM, de tal, pero bueno, no todo es de UCAM, que al final vienen los jugadores y al final el clima acompaña. Es que el clima es buenísimo. La comidita, esas marineras. Mira, me dice Kurux, ¿cómo echo de menos Murcia? Y digo, no me lo digas muy alto que me enfado contigo. Y dices que el clima, los planes, la gente. Y luego bueno, es que somos cercanos. Y que somos cercanos. Ellos salen por la calle y la gente no les para ni decirle, oye, sí, buen partido, una foto. Aquí la gente te para, se tira fotos, te habla, es cercana, incluso te dicen, vente que te invitamos una marinera, una caña, o sea, porque somos así, es nuestra naturaleza. Sí. Él empezaba con la ironía, ¿no? De que no todo UCAM, sino el clima, da igual. No, pero es verdad. Pero es verdad que quería terminar con y la afición. O sea, la afición es que al final esa afición que no solo empuja los días de partido, porque es hiperactiva en redes sociales. En redes sociales, pero como tú dices, en el trato con los jugadores, encima es una afición respetuosa con el jugador cuando está fuera, cuando se cruzan con ellos, son respetuosos. Sí, se les aplaude cuando vienen, es algo que no es habitual. No es habitual. Al final todo ello suma, por supuesto, hablando ya en serio, quitando lo de la comida y tal, el trabajo que se hace como club, el trabajo que se hace, te diría que incluso como empresa para el club, ese trabajo deportivo, al final todo eso ayuda. Sí. Estamos con el 40 aniversario, hablamos de Randy, ¿qué nos queda de celebración? Cuéntanos algo. Pues la verdad es que me quedo muy contento y al mismo tiempo siempre mis sensaciones de que podía haber hecho algo más, pero han sido tantas cosas. Tenía una hoja programada y la verdad es que lo de Jordan como que modificó un poco de la cantidad de cosas que hacer, cosas que tenían que haber pasado antes. Yo estoy contentísimo porque hemos podido hacer, no todo, pero sí todo lo que hemos puesto de nuestras manos para intentar hacer un 40 aniversario el mejor. Yo quería, y se lo planteé al equipo, tenemos que hacer el mejor aniversario que se ha visto en la ACB de todos los equipos que hayan celebrado su aniversario. Creo que no se nos ha escapado ningún detalle. Los únicos a los que no hemos llegado eran vídeos que queríamos hacer de Juan Valverde, que por salud del hombre no estaba muy disponible. Y figuras que quisiéramos haber llegado, pero la verdad es que han venido tantas cosas buenas. Pero el 40 aniversario ha sido para mí un regalo, porque también he podido conocer a Sebas, he podido conocerlo como persona y un descubrimiento, la verdad. Te iba a decir, siempre hay un pero. He podido conocer... pero por fortuna he podido conocer... Siempre hay algo negativo en estas cosas, ¿no? Pero creo que lo mejor ha sido empaparme de la historia del club, volver a traer esas personas que estaban desconectadas, que volvieran a sentir suyo el club, que antiguos jugadores también me he cruzado. Juan Cegarra, ¿tú te acuerdas de él? ¿De quién? Juan Cegarra. Él sí. jugó. Es que claro, de él no te he hablado. Coincidí con él en un evento. Estaba en Maristas, cuando era Marista. Pude conocer en un evento y agradecido diciéndome gracias porque se había perdido. Ya la verdad es que estaba, lo decía así, desconectado porque de Juve pasó a CB, de CB a Polaris, ya como que se había roto pues el hilo conductual de todo y estaban desconectados. Entonces le he agradecido porque claro, fue hace 3 años que aquí hicimos equipación sorpresa con la mítica de joven de cruzado. Sí. Atlanta. Los de Atlanta. Idea de Sebas, ojito, aquí tenemos el creativo, Y ahí es como empezó todo. Pero sí, el 40 aniversario para mí quiero decir una cosa. Es un orgullo. Yo quiero decir una cosa sobre eso, porque
Estábamos hablando de Murcia, de Lucán, de todo lo que se ha trabajado, ¿no? Y que es todo verdad. Y además, algo que ha dicho Juan Pablo al principio, y yo lo recalco, que el equipo que tiene alrededor, yo Felipe Mesa, que lo conozco también hace muchos años, a muchas personas que están, y no solo hablo ya de comunicación y tal, porque hay un empleado en la administración que yo lo recuerdo desde el principio, Mariano. Que lleva desde los inicios, Él lleva desde que se abrió el club, prácticamente desde que se fundó o poco después, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que estabais hablando ahora, porque un club, un equipo, para realmente sentirlo, tienes que llevarlo en el corazón. O sea, tienes que tener ese sentimiento hacia ese club, hacia ese equipo, ¿no? Y porque luego hay aficionados en todos los equipos, todos los clubes, hay aficionados en fútbol, baloncesto, que se dejan mucho llevar por los resultados, ¿no? Bueno, el equipo va bien, pues lo sigo. Pero tienes que tener una afición fiel, pero la afición fiel se consigue sintiendo a ese equipo, sintiendo los colores, sintiendo la historia, sintiendo esté mejor, esté peor, esté ganando, esté perdiendo. Pero es algo que han conseguido Por ellos. eso quiero decir, porque es lo que estabais hablando, lo que habéis dicho. En la etapa del club pues han pasado diferentes momentos. Del Hoover, cuando dejó del patrocinio, fue CB Murcia solo, sin patrocinador. Luego tuvo alguna cosa por ahí de Tranvía, Tranvimur, es verdad. no sé qué, tal, pero bueno, era cosas así un poco. Que de hecho hubo una época, un momento muy crítico que estuvo a punto de desaparecer el baloncesto porque hubo un concejal de deporte de Murcia, no voy a decir el nombre porque los que lo saben y no hace falta, que ofreció la plaza del equipo del club a Zaragoza. Y estuvo a punto de desaparecer el baloncesto aquí, en un momento crítico, cuando no había patrocinadores. Polari luego apareció. En la época de Polari, yo creo que ahí también, porque es que mucha gente no se acuerda, ¿no? Y se le echó un poco en cara lo que habéis comentado antes, de que Lucán, tal, de que no tenía el sentimiento de anterior del club. Pero Polari, los colores de Polari no tenían absolutamente nada que ver azul y con... verde, era azul azul y y verde. amarillo. Era verde y amarillo y azul celeste con otro tipo de azul, que Sí, era lo sí, suyo, eran lo suyo, y ponía Polari igual. Sí. Luego, cuando ya UCAN entró, sí que lo que hemos hablado, sí que a lo mejor hubo ahí, por el tema del fútbol también, una serie de circunstancias que ha podido motivar en esos últimos años, en un periodo que se perdiera un poco la identidad, ¿no? En la identidad esa histórica, ¿no? Ese vínculo que estabas tú comentando, ¿no? Desde el inicio. Y yo creo que estos últimos años han sido vitales para que la gente veterana que vivió al principio se sientan de nuevo identificados con la historia del club, que es el mismo, o sea, que no ha habido diferentes patrocinadores, pero no hay una refundación, pero que el club no hay... es el mismo. O sea, es el mismo que nació hace 40 años, en 1985, en agosto, en septiembre, y ahora, pues, con el patrocinio de UCAM Murcia, pues está ahí haciendo y consiguiendo, bueno, pues los deportivos grandes resultados. Y propiedad, empezó con un patrocinio. Sí, efectivamente, propiedad pero ahora. En su momento era patrocinio, efectivamente. Pero lo que quiero decir es que con todo esto, y a la gente más joven, que a lo mejor tampoco conocía Pero creo que la historia, es importantísimo que la conozcan. Porque Claro, es que si no, pasa lo que has dicho antes, se convierte en afición resultadista. claro, no te identificas. Y desaparecen. Conforme entran, desaparecen. No te identificas, no lo quieres, ¿no? Al final- O sea, no lo llevas en tu corazón. Decir, es que este no hay equipo. pozo de herencia, de Exacto. historia, no es el equipo de tu abuelo ni de tu tío. No, espérate, que resulta que tu abuelo sí era de Claro, este equipo. Porque este club está Es desde que aquí y desde aquí. Y ha El vivido que desde- hoy anima a UCAM Murcia está animando al Hoover. O sea, Están los veteranos, Sí, los si intermedios. tú y te los fijas, hay jóvenes. una barbaridad de familias en la grada. Si tú vas al Sí, pabellón sí. y te das cuenta, es abuelo, papá, mamá, hijos. Hemos recuperado algo que era fundamental. El sentimiento. Fundamental. Yo creo que el Un sentimiento, de vinculación, de historia, de pertenencia, de pertenencia, de eso que la es gente vital. pertenece al club. La idea era cuidar eso, cuidar y- historia eso es. y cuidar sentimiento de pertenencia. Por eso el año pasado, quizás os acordaréis, la primera y la segunda equipación que eran Mm. una trama del chaleco huertano. Sí. Ah, sí. Hacían sí. hacían llevar el bando de la huerta, tradición huertana, por toda España y por toda Europa. ¿Qué hicimos a mitad de año? ¡Pum! Visibilidad a otro festivo de la región. ¿Cuál? Caballos del Vino. Que muchos lo esperaban con otro diseño, pero nosotros lo llevamos a donde convergía el color vino con el color rojo de la historia del CB, pero con un diseño chulo. ¿Qué hicimos al cierre de la temporada? Cal Blanque. Porque también generas con eso, cuidando la historia y haciendo un producto de la tierra, pues que la gente lo sienta suyo, Sí. que la gente lo sienta que es su equipo, Que se sienta representado. se sienten representados. Pierda o gane,
Es que eso siempre que efectivamente. pierda dándolo todo y siendo correspondiente de entregarlo todo en pista, la gente está contigo. Y es lo que estamos viendo, que es verdad que también acompaña las victorias, que es genial, pero se nota que hay ganas de baloncesto, están haciendo cultura del baloncesto, que era también una de las cosas que queríamos, incentivar que el baloncesto se convierta en cultura, que la región sea cultura de baloncesto. Es complicadísimo. Al final, históricamente el fútbol nació antes que el baloncesto y más en España. Sí. Entonces, al final, es un deporte que está en las escuelas instaurado, pero estamos consiguiendo que ya los niños en los colegios quieran jugar baloncesto, porque el equipo de la región, el primero, que está en su categoría profesional y viaja por Europa, es el UCAM Murcia. Y es un equipo que les representa, que es divertido, que tiene jugadores como Dylan, que les genera, oye, yo quiero ser como ese jugador. Y que hacemos cosas que no hacen otros, cromos, camisetas, hacemos todo lo que podemos y más para que sea para todas las edades, para toda la familia, que se queden recuerdos, que creo que lo vamos, y creo que todos, si tenemos algún recuerdo siempre de la infancia con nuestros padres. Yo hay uno que tengo en La Fama con mi padre, que era los domingos, que me daba 100 pesetas y nos llevaba a todos mis hermanos 100 pesetas cada uno para ir al kiosco de enfrente, de ahí de las pirámides, de enfrente de La Fama, el Parque La Fama, para comprarme lo que fuese. Y es un recuerdo que no voy a borrar en mi vida. Y yo creo que el deporte te da eso, construir emociones que son para toda la vida. Entonces, los cromos son para emociones que yo siendo crío era capaz de decirle a mi padre, me das de mi hucha que me quiero comprar esto. Y hoy un padre eso le dice, mi hijo quiere comprar con sus ahorros esto. Entonces el padre dice, hijo, te lo compro. Te lo compro y yo. se construye en ese momento algo que es para toda la vida. Entonces creo que hacer las cosas con el corazón, con identidad y cuidando la historia, al final te dan pues un producto que en España todo el mundo habla. Y porque lo desean lo mismo. Sí. Desean eso mismo para ellos mismos. Pero eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, hay que quererlo y eso también. se está haciendo, que es lo importante. Bueno, pues porque has tenido una idea, tuviste una idea y tienes un equipo y tienes una gente en el club que, como tú dices, pues... Y no todas lo las ideas son acompaña. mías, que parece No, que canso no, de claro, pero claro. No digo, pero... te pongo el ejemplo, el partido del recreo. Son ideas de Felipe cuando la dije. Felipe que también, sí. Es una bestia. Felipe Le también dije, tiene. estás loco. Digo, esto es precioso. Sí. Que todos los años intentamos traer todos los colegios de Murcia, vamos rotando y vienen colegios de toda la región. Sí, es y es verdad. como que hay listas, Cierto. hay waitlist. O sea, lo digo en inglés para Sí. para que no me maten y lo entiendan. Pero que eso me da mucha felicidad ver que los coles quieren venir al Claro. palacio y que quieren ver a Lucas Murcia. Y, acho, No, y os tengo el- que invitar a verlo. Tenéis que veniros porque te pone la piel de punta. Sí. Cómo animan. Los críos. Los críos. Sí, sí, sí. Es una barbaridad, es Bueno, increíble. y lo que estáis haciendo últimamente de llevar a un club de la región a un partido como estuvo el Leo Croca el día Sí, del homenaje, sí, el otro día Beniel. eso O sea, también, eso también vino de la mano de Fran, ¿eh? Eso es algo que hablándolo con Fran, del Sí. proyecto, Fran dijo, ¿qué manera de consolidar ya este proyecto? Escalándolo Claro también que de sí. la mano. Y eso está permitiendo escalarlo a todos los niveles. Intentaremos ir para allá, que creo que eso también es lo que va a terminar Sí. de dar a entender que el baloncesto es importante, que representamos a la región, pero hay que llegar también a esos sitios, Sí. Sebas, hay que llegar. Hombre, eso claro, es claro, importante. porque es la manera de identificarse. Porque bueno, el UCAM Eso Murcia es. ahora mismo es un equipo de la ciudad de Murcia, pero es el equipo representativo de, Es de un la estandarte región. de la o sea, región. Entonces, Sí. bueno, por ejemplo, el Real Murcia de fútbol, que digamos es el equivalente, aunque esté en primera ref, pero bueno, en cuanto a la historia. Hay peñas en toda la región de Murcia, o sea, porque Sí. es el equipo histórico, es el equipo de mucha gente, y no solo de la gente de Murcia o de las pedanías. Pues el UCAM Murcia actualmente es lo mismo, o sea, es el equipo de la ciudad de Murcia, pero es el equipo que representa toda la, A la región. región. Entonces, al final ese sentimiento lo tiene y lo estáis haciendo, consiguiendo que se expanda y que le tengan cariño y que haya abonados y que yo conozco gente que viene de fuera de Murcia, pero Yo fuera me también, refiero de pueblo, de pueblo, De sí, Albacete, de de Almería, fuera de, o sea, de Alicante. y vienen, De la y vienen y zona son de abonados, Alicante y vienen, viene no mucha vienen gente. siempre porque no pueden, pero son abonados y vienen cada vez que pueden. Entonces, eso es importante y eso se está consiguiendo en los últimos años y es importantísimo porque es un sentimiento, tiene que ser un sentimiento, no un equipo de resultado. Ahora va bien, voy, ahora va... No, va mal en mi equipo, en mi club, He es donde cogido yo la siento. buena, me apunto y en Claro. cuanto tú me la cosa un poco, pues ya... Bueno, Ya me- Que siempre habrá, que siempre pasará. Sí, siempre. Sí, Sube pero- carros, va a ver. Yo lo que le digo a mucha gente, me acuerdo cuando el año que hicimos buenísimo, que nos metimos subcampeones.
mucha gente, una de las cosas pasa por pasar tiempo en redes sociales, que las quiero y las odio al mismo tiempo. Yo Porque paso un poco ya. cada vez me falta más tiempo, porque claro, hago más cosas de trabajo y cada vez tengo menos tiempo y... Es un santo Job, ¿eh? Porque yo lo veo, yo lo leo responder a todo el mundo que a veces pues critican, que, oye, con todo su derecho, pero a veces en las redes sociales Las a veces críticas hay, constructivas hay no, gente- no son malas. y yo lo leo respondiendo con toda la paciencia y además con toda la educación del mundo y tal, y dando la explicación. Y digo, madre mía, joder, qué paciencia, qué buena persona, qué tío ahí de Pues educado. igual que haría Seba, responderle a todos con educación y sin No, decir. a ver, yo educación sí, pero responder Sí, no, no, y no que- porque... Es verdad que responder Twitter ya- tiene- Y que llega el momento mandarías a alguno a paseo con educación también. Tiene eso que a Y lo veces- hice en sus tiempos y ya por eso intento entrar un poco en las redes sociales, lo justo, porque es una locura. Sí, es una sí, locura. sí. Pero él tiene y lo leo y digo, joder, mira cómo contesta. Y además explicando las cosas, o sea, es que es otra cosa que es importante, que haya Ayuda. interactividad Sí. entre una persona que forma parte de, digamos, de la estructura, de la directiva, Sí, del club transparencia. y la afición, que ante cosas que algunos no entienden o le parece mal, oye, pues hay una persona del club que diga, no, mira, es que esto es por esto, tal. Ah, vale, pues, porque yo he leído algunas personas que han dicho, pues eso no lo sabía, pues ahora lo entiendo. Tal. Entonces, eso también, lo que estamos hablando de Dylan Ellis, que es una persona muy Sí. extrovertida y que se comunica, pues también que desde el club haya personas que sean capaces de hacer eso, ¿no? Pero para eso hay que tener también Al final se paciencia muestra que no es y un tener club mesura y como la cuesta tiene. también, porque Sí. no siempre tengo el tiempo Claro, y, claro. y a veces se Y me a veces escapa se te gente. pasa, claro. A veces me da miedo porque me entran una barbaridad de mensajes. A veces me tienen como incluso. Me toman como atención al cliente. Entonces digo, si le preguntas al club te lo responde también, ¿sabes? Ha llegado un momento, entonces digo, llego hasta donde puedo, pero, Claro. pero creo que humanizar Sí. el club y que vean que dar transparencia a las cosas, porque al final la gente cuando no entiende o falta información es cuando ya dan suposiciones. Sí, Entonces, efectivamente. yo siempre digo que por un lado hay que darle a entender cómo funcionan las cosas, porque eso también les hace ver y les hace partícipes del club, el entender cómo se han hecho las cosas. Igual que fue hace 2 temporadas, cada vez que renovábamos un jugador, había gente en Twitter que a lo mejor llevaba 100 y pico días pidiendo la renovación. Entonces, la historia de la renovación se basaba en la historia de un aficionado. Ellos se sentían Protagonistas protagonistas y que tengan la sensación de que las decisiones que toman pueden afectar, que es la realidad. Entonces, una de las partes más duras fue el bajarme a redes sociales, aterrizar ahí, para conseguir incentivar un ambiente positivo, Ya. porque se había dado muchas circunstancias que la gente no era tan positiva. Había mucha O no toxicidad, positiva, ¿eh? sino que a la Poco- mínima Sí, era como sí. saltaban a mal. Entonces ha sido como ir dando transparencia al club, que entiendan qué cosas funcionan, pero igual de la misma manera que damos transparencia a todas, hay otras cosas que nunca van a pasar. Vamos a proteger siempre al jugador. La vida de un deportista profesional muchas veces la gente desconoce de lo sacrificada que es. Se van desde casa desde sus 14 y 16 años. Se ven obligados a madurar rápidamente. No tienen el ensayo y error que tenemos nosotros en nuestro entorno social. Luego te viene el típico comentario de Se para les- eso cobran. Se o lo les, que acerca, cobran. se les acerca gente muy interesada que les levanta Sí, pasta. Hombre, sí, claro. sí, sí. Y son gente que aunque parezca que no, más todavía hay que protegerlos porque crecen en entornos. ¿Tú te crees que esa gente, depende del club obviamente, que el director o el manager que lo ficha se preocupa de su educación? Que ya se encargue el entrenador que lo coja o los compañeros que tenga. Muy delicado. Entonces, yo siempre digo que de la parte de que trabaja el club intentaremos dar la transparencia, en la medida de la que pueda en la vida, de las cosas, cómo funcionan, cómo se hacen, con qué motivo, para que entiendan hacia dónde quiere ir el club. Cuando empezamos a usar inglés, ¿pero por qué en inglés? Digo, internacionalizar. Si queremos aspirar a ser un equipo grande, si queremos ser un equipo grande en la historia, nos ponemos objetivos que son absurdos, porque presupuestariamente es inviable, pero yo me los pongo, porque es que si no, ¿para qué hago las cosas? Si no es para... Si has alcanzado mi tope ya. Claro, yo siempre quiero, aunque no pueda, lo voy a trabajar como para Claro. ganar una Euroliga, ganar la Liga Endesa, que sé que luego la realidad es otra. Pero mi predisposición va a esa. Hablando de eso de ganar la Liga Endesa, creo que resume mucho lo que estamos hablando. O sea, en aquella final, el 75% del país quería que ganase UCA. Me estaba recordando lo que estaba diciendo antes y digo, me he puesto a hablar y se me ha olvidado cerrar el paréntesis. Quería que ganase Murcia, efectivamente. Amigos míos de Italia que me llamaron de un año que estuve trabajando ahí, me decían, Juan Pablo, vamos con el UCAN. Os estamos animando, queremos que ganéis. Sí. Es histórico lo vuestro, o sea, vuestra Claro. temporada es histórica. Sí. Me decían, parecéis el Leipzig.
Parecéis un equipo que de la nada está consiguiendo historia. Se subieron muchos subecarros en aquella temporada. Y muchos aficionados... Pero muchos se han quedado. Sí, en ese momento los aficionados subecarros, no, dale, y yo, no. Déjalo. Que En alguno se quedará. Si se han acercado es porque les parece guapa a estas chicas. Ayudarlos a que se enamoren. Claro. El baloncesto es un deporte bonito. De normal el diálogo sería... sí, pues sería lo fácil. Pues no, ayudarlos también a concienciarse de que es un ejercicio también. Yo ayudar a la afición a concienciarse de que subecarros son interesados, te ocupan la grada. No. Tú también te has visto enamorado alguna vez de una chica, la que a lo mejor es tu novia de hoy o tu mujer, porque te pareció guapa. Bueno, Lo mismo ha pasado Claro. con los subecarros Un momento en que el ven que- que gana el Sí, Lucas sí. Murcia No, no. porque la ven guapa. Claro, No, no, voy y pues me lo sí. paso bien y se gana. Háblales de la historia, háblales de la identidad. Este club te puede enamorar. Y entonces siempre requería esa parte de que, pues bueno, que atrae mucha gente, pero tiene su cara B que ahora mismo estamos en otro momento, ya te digo. Eso fue más al inicio, hace 3 años, hace 2 años también. Era mucho trabajo de redes sociales para mí. Ahora, pues gracias a Dios, tengo más trabajo de traer cosas buenas para el club, pero que sí. Si es que al final yo no me puedo atribuir nada, porque también es el trabajo de Sito, de Alejandro, de José Miguel, mejores patrocinios, Felipe, aunque es que no lo parezca, es que él, por ejemplo, la temporada necesitaba un nombre. El nombre es súper importante para una campaña de abonados, porque le da sentido a todo, a cómo hablas de cada cosa. Y yo cuando tenía la temporada ahí ya, Felipe, tío, ayúdame, no encuentro, no me tenía un montón. Tenemos que hablar de algo que sea Sí, que intrascendente, impacte, que sea- que no trascienda en el tiempo, no encontraba la palabra. Y un Felipe me dijo, Juan Pablo, lo tengo. Y yo, ¿qué? Dice, eterno. Y yo, Que parece sencillo. pero Sí, yo... eso te iba a decir, le tenía que haber dicho tan Como fácil. Eterno, ¿qué profundidad tiene la palabra eterno? Sí. Eterno Randy Owens, Sí, sí, eterno sí. Rama Ferson, eterno capitán Nemanja Radovic, eterno, mi padre que lo sucede lo llama el eterno claro, presidente. sí, para cualquier. Entonces también es que me da raya porque sale poco, pero que ellos también Sí. son muy culpables. Y quizás mi cara sale más porque me toca ahora, pero que son muy culpables ellos de todo lo que pasa. La temporada que viene tiene otro nombre y yo le di un nombre a Felipe y dice, a ver cómo lo ves, el nombre está bien, y me viene y me dice, esto más, y yo, "Si es que... Bueno, si es que no me Yo, sale". lógicamente, Es que no sé nada, pero me apostaría un par de euros por lo menos a que ese nombre puede venir en inglés. No, ¡Ey! no. Mira, hicimos el Delegas en inglés, Game Changers en inglés para hacer 2 seguidas. La idea es intentar hacer 2 seguidas también o 3 en español y otra vez otra temporada en inglés para ir trabajando. sea, Igual que que en esta frase, estoy aquí. la próxima, El lidera tu futuro en inglés. la próxima sigue siendo En español. Bueno, Sí, ya, no, ya- yo- ya hemos sacado alguna exclusiva. Ya, La próxima, el nombre de campaña de abonados es en es en español. español. Sí. Y le queda todavía algo más de Randy Owen. Sí, le he preguntado Gracias, qué Seba. es lo que Pues, teníamos. Porque, Pues lo queda- digo porque yo sé que le tiene mucho cariño Sí. a esas cosas y. Pues mira, queda, a ver, el 40 aniversario todavía le falta. Hombre, Que- para empezar le falta que el equipo está en unos playoffs Claro, y falta el broche. y tú imagínate Hay un si broche. mejora su mejor clasificación. Hay un broche de que es Y no quería escucharlo. que es una cosa así. Te he escuchado, pero No quiere meter que más- sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiere, porque yo para mí he disfrutado un montón esta Claro. temporada. Ha sido un regalo. Ha sido un regalo descubrir historia, descubrir a Seba, descubrir a su hermano, descubrir a Ralph McPherson. Qué maravilla de persona. Sí. Qué maravilla de persona. O sea, desprende alegría, te contagia, hablas con él. Ha sido para mí una temporada de regalo, lo de Jordan. Sí, ese es otro regalo, ¿eh? Anunciar Jordan, el primer club de la historia de España. Al 40 aniversario aún le queda, pero hay algo que aunque no esté y caiga dentro del 40, es el documental de la vida de Randy, que lo digo ya que estoy aquí. Sebas va a ser la voz narradora de ese documental. Está Sebas consiguiendo que venga Marcus, su hermano, para poder terminar de grabar ese documental y subir la lona de Randy del Hall of Fame ahí arriba. Que de hecho no la hemos subido porque vamos adelante de su hermano a poner el nombre delante suya. Porque creo que es justo y creo que se lo merece la familia. Con que no hayan visto la placa, que sí vean cómo se pone letra por letra el nombre de su hermano y que vean cómo se alza a lo alto del cielo del palacio. Porque creo que es de merecer a la familia y a Randy. Hombre, está muy agradecido, ¿eh? Ya te Y lo muy he amigo dicho. tuyo. Muy Que amigo. sé que para ti es muy especial. Hombre, para mí sí, porque. Que lo lleva muy humildemente. Sí. No, pero es yo que- te digo que cuando empecé a preguntar por figuras, alguien me consiguió el teléfono de la tía de Randy.
Y cuando le pregunté, todos los nombres apuntaban, toda la gente me apuntaba un nombre cuando decían Randy, su mejor amigo. Y todos decían el mismo nombre, Sebas Serrano. Y cuando me acerqué a Sebas, el tío me respondía con humildad, pero como que no quería. Y digo, Sebas, tío, comparte porque tienes tanto que contar bonito de este jugador para que la gente aprenda de él, que no es casualidad de que sea tan sonado su nombre. Si es sonado no es porque... Es que llenaba pistas. Y conforme me iba contando, he flipado. Yo sabía cosas que me habían contado, pero ahora al conocer a través de Sebas, pues ya dimensioné. Entonces, cuando llegue el documental, que él será la voz narradora, aparecerá Marcus. Sí, no, pero que es lo que yo le he dicho a Juan Pablo, y tú que me conoces sabes, yo lo único que puedo aportar en esto es bueno, pues el hecho de haber vivido esa etapa. Porque, si te parece poco. Ya, pero lo que quiero decir es que el protagonista... Y vivirla desde dentro. Sí, durante unos años, efectivamente, estuve dentro del cuerpo técnico y viví lo que es los primeros años del club, del Hoover, de Lucas Murcia actualmente. Pero para mí es muy emocionante, yo lo reconozco porque fueron casi 3 años que Randy Owen estuvo aquí en Murcia y hicimos una muy buena relación, o sea, tuvimos una amistad bastante profunda. Y la verdad es que el que se reconozca ahora en estos momentos se esté reconociendo, bueno, a otras figuras, ¿no? Como Ramón Ferson, otros jugadores, pero en ese caso a él, que fue el primer americano que llegó a Murcia. Y yo siempre lo he dicho, en el tema institucional, evidentemente, Juan Valverde, que fue el que apostó por el baloncesto, el que puso el dinero, el que creó el club, convencido por otras personas que también fueron importantes, que con Juan Pablo lo hemos hablado, ¿no? Gregorio Serna, Pedro Ruiz Morales, Antonio González Banés, que para descanse también. Bueno, gente que convencieron a Juan Valverde para que se metiera en el baloncesto. Pero está claro que el salto y el momento culminante que fue para la afición y para Murcia, un antes y un después, fue la llegada de Randy Owen. O sea, porque el pabellón Príncipe de Asturias, más menor entonces, se llenaba de gente y faltaban, de hecho hubo que planificarse en esos momentos una ampliación con unas gradas supletorias telescópicas que se pusieron en los fondos después. Ibas a jugar a Cartagena, a una pista de Salesiano, pista de colegio, de cemento, ¿no? ¿Cómo se llama? Como la del sur, las calzadas de la carretera, sí, de asfalto. De asfalto. Y lleno de gente. Ibas al Tayotós, ibas a cualquier sitio. O sea, la gente, se empezaron a poner las canastas estas en las calles en ese momento, porque los chavales empezaron a jugar Randy por la calle, porque era un personaje, una persona pues, muy parecida, Odile se parece mucho a él, que te lo he comentado alguna vez. Cercano. Era muy abierto, él estaba por la calle, iba a los colegios, por la calle saludaba a todo el mundo, se hacía fotos, filmaba, montó el PAF 3 puntos ahí en la universidad junto a Gregorio Serna, iba la gente del baloncesto allí, los aficionados, los jugadores, él estaba por allí siempre con la gente. Entonces, para mí, yo creo que fue un antes y un después, fue muy amigo y yo creo que, desgraciadamente, bueno, por las circunstancias, no pudo estar en vida, que él tenía mucha ilusión por venir a Murcia y poder pues, vivir y estar presente en homenaje o en un momento aquí en lo que fue su club, ¿no? Pero bueno, el recordarlo ahora y el hacer algo en su memoria, yo creo que es muy bonito, es merecedor Randy Owen, su persona. Y yo lo único que hago y lo que he hecho con Juan Pablo desde que contactó conmigo, pues, hará un año más o menos, es ayudarlo en todo lo que he podido, de fotos o de datos que me pedía, pero porque él quería hacer todo eso y yo, pues, evidentemente, pues todo lo que pude y yo tenía en mi poder, en la cabeza, de memoria, ¿no? de situaciones que he vivido, o fotos o documentos, pues se los transmití y se los pasé porque, vamos, creía que la idea era maravillosa y si yo podía ayudar lo he hecho, pero como un mero, bueno, pues transmisor de algo que viví, pero yo no soy protagonista absolutamente de nada, o sea, de nada. Y además de verdad. Deseando contarlo. Deseando contarlo. Y deseando verlo. Juan Pablo, Sebas, aparte que se ha hecho cortísimo. Se me ha pasado volado. Y podríamos seguir aquí hablando ya. Son las 9 menos 10. Ostras. En principio acabamos a las 8:30, o sea, imagínate. Imagínate. No, al contrario, o sea, súper a gusto, la verdad que creo que se ha contado algo que se tenía que contar, que el club siga haciendo con este tipo de entrevistas lo que tú quieres, que se acerque a la gente, que la gente entienda, que la gente vea el porqué y que todo se explique, que creo que eso ayuda mucho. Mucho. Cuando haces una entrevista
Pues no lo sé, Alejandro, que llevamos una hora de entrevista, lo que es entrevista, Justo una Justo hora. y parece que han pasado 10 minutos y que podrías Sí. estar aquí hablando una hora Hablando o dos por más. ratazo. Yo pensaba que era Estando que era tan a más gusto. temprano, ¿eh? Todo Pensaba culpa que de era más- Sebas, te pones a hablar con él y te Lo hemos empiezas- dicho al principio. Empiezas a hablar y no te das cuenta, es increíble. Lo hemos dicho al Pasa una principio. hora y dices, ya me necesito otra hora. Lo que sí vamos a hacer es quedar emplazados para otro día, poder seguir la charla con tranquilidad, para poder seguir hablando de. Cuando todo Lucas lo se que ha clasifique pasado. para la final. Ojalá. Sí, tenemos Venga, que. si se clasifica para la final, aquí estaré. Así te lo digo. Es más, si se clasifica para la final, tenemos que trabajar, hacer algún programa, un día de entrenamiento, sin molestar, por supuesto. Ahí, hacer algo ahí ahí. complicado. Algo tenemos que hacer especial. En pista, durante un entrenamiento, complicado, pero si es especial lo podemos hacer. Porque en pista, Algo especial. momento de sitio Sí, y no, ahí no, jugadores ahí los sí. dejamos trabajar. No, pero no me refiero a durante, Pero por sí, supuesto. podemos hacer algo, sí, algo bonito. Le intentaremos sacar alguna de sus locuras para un programa especial en caso de, ya veremos si final o si nos clasificamos para las semis, o ya veremos cómo lo Para la hacemos. semi nos clasificamos seguro. Así que quedamos emplazados para eso. Genial. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Un placer. Nosotros vamos a meter publis, minuto y medio de publi para poder despedirlos como merecen. Genial. Y todavía tenemos que hablar un poquito del Real Murcia y un poquito de la porra, que hoy Alejandro y sobre todo mi mujer nos mata. La prórroga. Con Francisco Franco.